No puedo aparecer. ¿Por qué? Ahí, lo vi. Hola, buenas, buenas, buenas. Ahí llegó Enviar Anaí. solicitud. Muy bien. Ya estás adentro. Estamos avisando a tus seguidores que empezaste a transmitir. Hola, Anaí. Buenas tardes, buen día. Cerré el Zoom. Ahora sí, para darle con todo. ¿Cómo vamos? Bien Muy llegada. bien. Gracias, yo no te veo, Cevita. ¿Tú me escuchas? Te escucho y te veo perfectamente. ¿Tú no? No, por alguna razón no te veo a ti, solo me veo a mí. ¿Por qué será? Bien. Hola, bienvenidas las personas que van llegando a este live que inicia una nueva etapa en el Cultural Transformation Circle, en el Círculo de Transformación Cultural. Vamos a estar abriendo este proceso que se llama en inglés Nuggets of Wisdom, en español Chispazos de Sabiduría, donde todos aprendemos colectivamente, en conjunto. Y bueno, sí, muy felices de estar abriendo este espacio, compartiendo este momento de sabiduría colectiva para integrar, incorporar y aprender todos juntos. De esta manera le quiero dar la bienvenida a Anaí, que acabamos de perder la imagen de Anaí, ojalá vuelva a aparecer pronto, mientras tanto la presento. Anaí es una psicóloga transpersonal con un magíster en terapia sistémica, facilitadora ecosocial, es la líder del Círculo de Transición Interior y Transformación Cultural de Transition Network y en los últimos 12 años se enfocó en la parte de sustentabilidad, regeneración y espiritualidad. Así que hoy muy felices de abrir este espacio con ella. Anaí, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Te perdimos, te nos congelaste. Mientras tanto aprovecho y les cuento que el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo es esto de volver al tiempo natural. ¿Qué pasó con el tiempo? ¿Qué es lo que ha sucedido a lo largo de los años para sentir como cierto desbalance en relación al tiempo y cómo se mide el tiempo en diferentes lugares y cómo era en la antigüedad y cómo es ahora y cómo desde el círculo de transformación eh, nos manejamos? Mientras tanto la esperamos a Anaí, que acá se nos cayó. Vamos a procurar a ver si llega. Entonces lo más bonito de esto, de este momento, de este espacio, es que es un nuevo espacio que se abre y todos los meses vamos a estar compartiendo con diferentes personas de diferentes conocimientos y diferentes ramas, diferentes saberes. Y habrán eventos como este que serán en español, eventos como este que serán en inglés, eventos que serán de pronto en alemán, en portugués, y bueno, y así poquito a poco para que todos podamos sentirnos integrados y parte del saber común. Así que muy contentos, sinceramente, de este espacio. Y mientras vamos esperando a Anaí, si se animan los que están en vivo a comentar un poquito qué piensan, de qué va, de qué se trata, qué es esto del tiempo, qué es para ustedes el tiempo, qué significa el tiempo, qué vendría a ser el tiempo. Ahí Anaí me está escribiendo que se le cayó. A ver si logramos que vuelva. ¿Volviste? Ahí estoy. ¡Volviste! Bien, te perdí por un par de minutos.
Está bien. Mejor, me diste tiempo para introducir un poquito todo, contar un poco sobre la sección esta que se abre, cómo va a funcionar, que ahora empezamos tú y yo, que dentro de poquito va a haber otro host, otro facilitador que va a contener a otras personas de diferentes redes y espacios que van a estar compartiendo sabiduría para entretejernos en común. Hice tu presentación y te di la palabra preguntándote cómo estabas el día de hoy, cómo te sentías. Gracias, Evita. Aquí estoy como iniciando esta experiencia de lives en Instagram, agradecida de poder compartir este momento contigo y feliz de comenzar con la serie de los lives de Chispazos de Sabiduría del Círculo de Transformación Cultural y Transición Interior. La volvemos a perder. Bueno, esto es normal, fallas técnicas como se dicen ahí en el común, parte de la vida, como dirían, la vida misma. Pero bueno, aquí seguimos dándole. A ver, esperen un momento que le escribo a ver si qué pasó. Esperemos un poquitito más a ver si puede volver a ahí. A ver si nos da el espaciecito. Bueno, a mí me escuchan bien, me ven bien, todo bien. Creería que sí. Hola, de regreso. Seba, sí, algo pasa que parece que se me corta al minuto y la verdad que no sé qué será, em, porque se ha cortado solito, yo no he hecho nada. Sí, ¿no? Em, Fallas técnicas, la vida misma. ujú, ujú. Entonces, ¿será que tratamos de nuevo o...? Volvamos a intentar a ver si no se corta esta vez. Confiemos a ver si no se corta y si se vuelve a cortar, ahí vemos qué podemos hacer. Ujú, súper. Vamos despacitos, vamos a ver. Pero nos estabas contando que estabas contenta de estar abriendo como este espacio, Ujú. ¿cierto? Sí, eh, y contenta de estar acá. Yo no te veo, entonces me es un poco raro, pero te escucho. Sé que estás Ujú. ahí. Sí, estoy Eh, acá. ujú, Pero nos vemos los dos. En el video aparecemos los dos. Quizás tú no me ves, pero nos vemos los dos. ok. Eh, entonces seguimos explorando cómo funcionan estas cosas y aprendiendo, ¿cierto? Así, así es que es. Haciendo es que se aprende. Ujú. Bueno, Entonces, démosle, tratemos, a ver démosle. si va en esta ocasión. Bueno, yo estaba contándole un poco a la gente en esto de estas interferencias que tuvimos y demás, que hoy vamos a estar hablando sobre el tema de cómo es volver al tiempo natural, qué es esto del tiempo y demás. Y que si se animaban me contaran un poco sobre el tiempo. Pero como tú eres nuestra invitada estrella del día de hoy, la idea es que también te podamos escuchar a ti. Entonces a mí me encantaría saber qué es el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Wow, el tiempo, por un lado, creo que es un constructo mental, un concepto creado por la mente humana y de acuerdo al consenso entre las partes es lo que acordamos que significa el tiempo. Em, Eso podría partir diciéndote, como que creo que en general los conceptos se acuerdan, se definen en la relación con el otro. Entonces, en esta relación contigo hoy día, yo podría
darte distintas explicaciones o definiciones de lo que yo he escuchado a lo largo de los años de qué significa el tiempo. Lo primero que me llega, por ejemplo, es la noción como de tiempo lineal, de que hay un pasado, un presente y un futuro, que el pasado ya pasó y el futuro vendrá, eh, y que eso es de alguna manera lo que define nuestra historia, cómo contamos, cómo relatamos, nuestra mente está estructurada en ese tiempo. Eh, yo me defino a mí misma de acuerdo a lo que fui y a la visión de lo que quisiera ser o mis sueños del futuro. Entonces la mente humana podemos decir que vive bastante en el tiempo lineal. Sin embargo, otras culturas no occidentales, como nosotros que hemos nacido esencialmente en el paradigma de la modernidad, hablaron alguna vez también del tiempo en espiral. Ajá. Incluso en las muchas líneas de tiempo simultáneas y paralelas, y cómo yo puedo elegir cuál narrativa o cuál versión de mí misma o cuál versión de la realidad quiero vivir o elijo vivir. Y ahí entra la conciencia y el poder que tenemos en transformar las narrativas de cómo nos definimos a nosotros mismos y a los demás, y la vida, y de esa manera también transformar el tiempo. Eso me surge, por ejemplo, también alguna vez escuché a algún pueblo originario diciendo que, porque nosotros occidentales tenemos un poco la visión de que hacia adelante es el futuro y hacia atrás está el pasado. Alguna Ajá. vez escuché algún pueblo originario decirlo al revés. Es como lo que vemos con nuestros ojos es lo que ya pasó porque lo conocemos. Y el futuro está en nuestra espalda porque es lo que aún no hemos visto y no hemos conocido. Wow. Eh, es súper interesante, como con ese ejemplo siento que se muestra el cómo nos podemos relacionar tan distinto con todo en la vida. Y aquí la sola palabra, el concepto tiempo, si lo empezamos como a abrir y a conversar, se abre un universo de posibilidades en que no existe una verdad o una respuesta correcta, sino Así. múltiples. Ajá. Y aprovecho, si me permites, acá Yerba Luz nos hizo un comentario porque yo en estas interferencias que tuvimos pregunté qué opinaban o qué piensan que era el tiempo. Abrí la pregunta para todos. Y Ujú, Yerba Luz nos dijo, ¿qué es el tiempo? Interesante. Es amplio y puede ser subjetivo. El tiempo para mí es un orden de vida. Tenemos distintos momentos, como el día y la noche, por ejemplo. Pero en general, para mí, tiene relación con procesos de vida. Eso es lo que nos aportó Yerba Luz. Muchas gracias. Y seguimos mientras tanto. Y con esto que tú traías, es como recordar un poco el futuro, es como el recuerdo del futuro. Lo que siento que tú traías que de los pueblos originarios a mí me lleva mucho recuerdo, que es algo como si fuera del pasado, del futuro, que es como algo que en realidad está por verse. Es ujú, interesante. ujú. Pero ahora a mí me viene una pregunta y es, con todo esto de lo lineal que venimos trayendo del pasado, ¿qué sabes o qué conoces o qué pasó en relación al tiempo en los últimos siglos, años, historia humana de nosotros? Ujú. Gracias, Yerba Luz, por ese comentario y tomando eso que traes, tú también hay por ejemplo, en la Grecia antigua hay un par de conceptos que creo que dan luces también. Se hablaba antiguamente de Kairos y Cronos, y al parecer nosotros, como desde está el calendario gregoriano, y podemos hablar de eso después, pero después de la revolución industrial y cuando empezamos a trabajar 5 días a la semana con jornales, con horarios de 8 horas, de alguna manera entra el tiempo cronos. El tiempo cronos para los griegos es aquello que podemos medir con los relojes y con los calendarios.
es el tiempo más bien lineal, que recién hablábamos, que uno puede parcelar y nos comunicamos entre nosotros para poder organizarnos de acuerdo a esas parcelas de tiempo, segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, ¿cierto? Ujú. Y ese es el tiempo que para los griegos era el tiempo cronos, o es el tiempo cronos. Y el tiempo, la mitología, que eso es súper interesante, en la mitología Cronos se come a sus hijos. Y en eso, si yo leo detrás de líneas, veo que el tiempo Cronos se come la vida, o destruye la vida. Y el tiempo Kairos, como en complemento, es el tiempo fuera del tiempo, o lo que Joanna Macy llamaría el tiempo profundo, que es estar en el eterno presente, dirían los meditadores. Es aquel tiempo en el que, valga la redundancia, el tiempo desaparece. Es como cuando uno está en una cena con su enamorado o su enamorada. La Jan Shinoda le llama a la conciencia a la luz de las candilejas o a la conciencia a la luz de las velas. Hay momentos, ya sea en relaciones de profundo amor, en vínculo profundo con la naturaleza, en momentos creativos, en nuestro trabajo, en nuestras artes, en que la sensación del tiempo se estira o se acorta. Y después nosotros decimos como, wow, me pareció que fue un segundo o una hora y estuvimos 3 horas trabajando. O al revés, como que sentí que estuvimos todo el día y fue solo media hora. Cuando el tiempo se vuelve relativo, eh, son esos momentos en que la experiencia del presente trasciende la mente lógica y salimos del tiempo lineal, ¿ya? Y voy viendo los saluditos ahí, mucho, mucho amor a los seres que se van conectando, gracias por eso. Eh, Eso se evita en relación al tiempo. Y volviendo a tu pregunta, ¿qué pasó en los últimos siglos? Han pasado distintas cosas. Una es ¿quieres decir algo? No, no, me estaba riendo de que pasaron muchas cosas y sí. Mira, aprovecho ahí que se te cortó, te corté la inspiración un momento para volver a Ujú, compartir lo que trae también Luz, Hierba Luz, qué pena, que lo resumió también muy bonito lo que tú compartías de Cronos. Y ujú, decía que Cronos sería ese lugar de encuentro con el que hay que cumplir, como yo lo tomo como si fuera como más como un deber ser, ¿no? Como horario establecido, esto que tú traías también, ¿no? Como que se coma a sus hijos, entre líneas es bastante poderoso, fuerte, se ujú, come la vida. ujú. Y, pero dale, sigue tú en ese flow de lo que venías a contarnos qué pasó en el último tiempo o con el tiempo en los últimos siglos. Sí, hay dos cosas que me llegan. Una es la industrialización Sí. y la otra es los ciclos naturales. En relación a la industrialización, la imagen que se me viene es la de Pink Floyd, The Wall. ¿Se acuerdan esa imagen en que las personas se vuelven como máquinas? Y Sí, casi que somos todos iguales y que marcamos una tarjeta y en el fondo estamos sirviendo al capital. Nuestra vida, la moneda, el tiempo se transformó en moneda y se nos paga por nuestro tiempo y nosotros entregamos nuestro tiempo vital y con la energía vital a una organización, una empresa que me contrata por 5 días a la semana regularmente y 7 u 8 horas al día, ¿ya? Y vemos a personas, sobre todo en las grandes ciudades, como moviéndose en los atascos de autos para ir hacia el trabajo, a veces 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, la locomoción colectiva, y en el fondo estamos las 8 horas de trabajo más 4 horas de locomoción y le entregamos la vida a aquello que me da el dinero para subsistir. Entonces eso sería como la industrialización del tiempo y entregarle nuestra energía vital al capital.
¿ya? Que yo siento que no es una calidad de vida que los seres humanos nos merezcamos, y sin embargo nos hemos acercado cada vez más a eso. Entonces, como le entregamos 14 horas casi del día al tiempo Cronos, el tiempo Kairos desaparece. Y yo creo que esa es una de las grandes razones por las cuales tenemos dolor, ecoansiedad, eh, y todos los trastornos psicológicos y relacionales y sistémicos, y incluso la injusticia social que hoy día estamos viviendo, es debido a esa como cultura que le entrega el tiempo de vida a un modelo que no cuida la vida y que se la come, ¿ya? Eso por un lado. Y el otro lado, que es los ciclos naturales, Seba, creo que, y lo hemos comentado antes, hubo un instante con el Papa Gregorio, no recuerdo cuántos siglos atrás, en que se nos impuso el calendario gregoriano, que es este de los 12 meses, eh, y nos sacaron de alguna manera de la conexión con el tiempo natural, que en muchas culturas son las 13 lunas. Y al salir del calendario de las 13 lunas, es como que nuestro eje como vital, humano, es como que se hubiera corrido y estuviéramos fuera del eje por siglos, como especie, viviendo fuera de nuestro eje. Y es por eso que en el fondo nos pueden, comillas, manipular para hacer algo que es fuera de nuestra naturaleza, como entregar nuestra vida al trabajo. Y dejar de compartir con nuestros hijos, dejar de vincularlos con la naturaleza, de a poquito ir como muriendo en las pasiones del arte, de nuestro servicio, de nuestros talentos, y solo algunos pocos países privilegiados permiten que las personas tengan tiempo para sus hobbies, o sus artes, o sus talentos, y sus amores, sus relaciones, su espiritualidad. ¿Dónde queda ese tiempo para estar conmigo misma? O para caminar por la naturaleza, para estar en una conversación que desaparece el tiempo, para amarnos. El tiempo del amor es tiempo kairos. Cronos no funciona mucho ahí en el amor. Entonces, ¿dónde quedó el tiempo para el amor? Quizá puedo ir ahí. Uy, pero ¿sabes qué? Me Ujú. permito decirte algo que me lleva, el tiempo del amor es el kairos, es increíble porque las historias de amor que leemos de la antigüedad se iban las personas mucho tiempo, alguna travesía, alguna cosa, y el amor era como atemporal, no importaba cuánto pasaba porque no existía por ahí esa dimensión del tiempo, pasar otra, sino que siempre estaba como esa situación de ese amor que cuando volviera estaba, era como que era una pasionalidad, una fidelidad, una atemporalidad amorosa muy increíble. Es como que en eso que dijiste me hizo un hermoso clic adentro, y es que es real, es como, aparte el amor es atemporal, eso que decías también al inicio en una vela, en una cena romántica, y de repente, ay, no me di cuenta y son las 4 de la mañana y estoy con vos y nos juntamos a las 5 de la tarde, ¿qué pasó? Cómo, cómo se mueve el tiempo desde la temporalidad. Recuerdo, solamente para complementar, que en un momento yo estaba muy metido, empeliculado con el calendario de 13 lunas de José Argüelles, y me movía bajo ese calendario, y la verdad es que era otra forma del tiempo, era otra cuenta del tiempo. Claro que esa es una modificación y bueno, ya hay un montón de temas, pero me sirvió mucho para comprender otra forma del tiempo. Y en esa experiencia propia, ahora quiero preguntarte a ti, ¿cómo te relacionas tú con el tiempo? Ujú. Mm. Eh, yo tengo un lado muy Virgo, de hecho mi ascendente es Virgo, entonces soy muy organizada. Y ¿sabes qué podría decir? Tengo Cronos como mi aliado. Cronos me funciona muy bien y eso me permite organizarme, y yo quisiera incluir más Kairos en mi tiempo Cronos, y eso es algo que los voy a invitar, que es como una paradoja. Sin embargo, creo que en la vida he tenido momentos, es decir, como años, o meses,
en los que he estado tan profundamente sumergida en el Kairos que siento que la cualidad de tiempo Kairos o la cualidad de la presencia presente está en mis células, está en mi sistema. Entonces me pasa con mayor facilidad, como que hubiera entrenado la capacidad de conectar con el Kairos. Entonces ahora cuando voy a la naturaleza o me siento a meditar, porque la meditación idealmente es tiempo Kairos. Aunque nos sentemos y nuestra mente sigue en el Cronos, con la respiración vamos trayendo una y otra vez la presencia o la atención al presente, y en el presente estamos en Kairos. Eh, o en el tiempo profundo, que también te quisiera hablar, de la Joanna Macy, Seba. Entonces mi relación con el tiempo es que estoy haciendo un trabajo personal consciente de tener más tiempo Kairos en mi vida porque lo valoro y he estado en los últimos años dedicándole mucha energía a nuestro trabajo de transformación cultural y transición interior y extraño a veces ese tiempo como conmigo misma, de estar en la soledad de la naturaleza y del universo y del encuentro con los otros también. Eso te puedo decir, Cevita. ¿Se puede habitar el Cronos desde el Kairos? Según tú, ¿eh? Yo creo que se puede observar el Cronos del Kairos, puedo tener la conciencia, sin que me... también la metáfora de quién es el jinete del caballo, quién es el que está liderando esta situación. Es que yo decido qué hago con mi tiempo y yo voy arriba del caballo diciéndole hacia dónde caminamos, o es que el tiempo está sobre mí y yo le obedezco, y yo estoy al servicio de Cronos. Creo que esa es la forma de hacerlo. Como si yo puedo observar desde mi conciencia presente mi relación con el tiempo Cronos y mi agenda, yo estoy liderando. Pero si es que me entrego a la rutina de los días y siempre estoy como apurada y nunca alcanzo a hacer las cosas y me estreso, es que el Cronos está liderándome. Y yo soy como el caballo manejado por un tiempo impuesto, que yo creo que lamentablemente le pasa a muchos, muchos, muchos seres, y a ratos a mí también. Sí. Eso te iba a preguntar. Si en eso que traes, que me encanta, en esto que decías que eres Virgo y que te gusta como esa estructura, me surge esta pregunta. Si tenemos como esa estructura que está como muy alineada con el Cronos, ¿cómo, o sea, vos sos capaz de poder observar el Cronos, cómo invade tu vida y poder equilibrarlo con el Kairos? Y quien no sabe cómo hacer esa observación, ¿qué le podés decir como para que encuentre ese modo de equilibrar entre Kairos y Cronos y no caer ni de un lado y quizás en el otro se pierde y se desestructura por completo y dice, bueno, no, pero a mí no me rinde y no me sirve, así entonces no logro nada, como que pasó. Entonces, ¿cómo navegamos ahí en el medio Ujú. de ese juego? Qué buena pregunta, o sea, porque cuando yo fluyo bien con el Cronos, pero sí conozco que hay muchos seres que les cuesta funcionar con el Cronos, y a veces son como tomados por el Kairos, y es el Kairos el que los jinetea con dificultad de organizar sus vidas. Entonces ambos son importantes. El punto es cómo yo encuentro el equilibrio. Y hay veces que en los equipos habemos algunos que somos más Cronos, otros más Kairos, y nos ayudamos y nos complementamos. Eh, ¿Y cómo hacerlo? También creo en esta transformación cultural que estamos cultivando. Nosotros, en este siglo y el siglo pasado, nacimos en una cultura occidental, capitalista, moderna, ¿ya? Eh, y así se nos enseñó que la vida era. Y, y la espiritualidad ha sido como colonizada por las religiones, por decirlo de alguna manera. Y la espiritualidad no nos enseñó el tiempo, Kairos, que es a donde pertenece, como ese tiempo de conexión profunda en que desaparecen los minutos y las horas. Eh,
Entonces la invitación que nos haría, que es una paradoja, es poner en nuestras agendas cronos, tiempo para nuestro tiempo kairos. Creo que esa práctica de que si me está costando estar conmigo misma, si me está costando estar en conexión con la naturaleza, si me está costando tener profunda conexión con mis hijos, con mi pareja, con mis padres, con mis amigos, agendar tiempo en la agenda Cronos para tener tiempo de calidad Kairos. ¿Ya? Esa es como una forma de hacerlo que creo que podría funcionarle a ciertas estructuras mentales, a ciertas personalidades. Me ¿Ya? encanta, me encanta y muchas gracias porque es un buen ejercicio para aplicar. Ujú. Y de hecho, en esto que venimos hablando hace un ratito sobre Kairos y Cronos, y quiero hacerte una preguntita más sobre eso y cómo eso se teje con el círculo de transformación cultural y a qué se refiere el círculo de transformación cultural cuando hablamos de Kairos y Cronos, o sea, cómo se aplican en este círculo. Ujú. Ay, mira, Eh, perdón, qué bueno lo que dice Hierba Luz. Qué pena, es que me gustan los aportes que trae, entonces aprovechaba y los comparto. Qué interesante definir a las personas en Cronos y Kairos. y a nosotros también tenemos ambas. Sí, Y aprovecho de saludar a Biodanza Arica, que no sé quién está detrás de ahí, pero está claro que nos conocemos hace más de 20 años. Así que muchos cariños para allá. Eh, y frente a tu pregunta, ay, tuve un lapsus. tranquilo. ¿Te la vuelvo a preguntar? Sí, vuelve a preguntarme. Me Venimos fui a hablando 20 sobre, años atrás, ¿viste? Ah, sí, venimos volví. hablando, dice, Blanca, amiga hermosa, te puso. Blanca, mi amor, un abrazo gigante. Mucha bendición para allá. Eh, Eh, bueno, que en el ¿Viste? ciclo de transformación cultural también hablamos un poco sobre Cronos y Kairos. Entonces, ¿a qué se refiere el Sí, círculo de transformación cultural en eso y cómo funciona dentro del círculo y cómo funciona del círculo para afuera? ajá, Mira todo lo que te traje. sí. Y quiero ir un pasito antes de responderte a mostrarte que acaba de ocurrir un tiempo, Kairos. Ajo, Porque con Blanca hemos tenido vivencias profundas de Cronos hace más de 20 años. Y esto sigue vivo aquí, en el presente eterno. Ese amor, esa complicidad sigue vivo aquí, aunque no hayamos hablado por muchos años. Y a eso me refiero con el tiempo Cronos. Eh, que es como hay un tiempo fuera del tiempo que siempre sigue existiendo, como lo que decías antes, sea con el amor. El amor no muere, no se acaba, es eterno desde este lugar, ¿ya? Así como mi vínculo con Blanca y con muchos otros seres. Y ahí voy a responderte lo que ha hecho el Círculo de Transformación Cultural y Transición Interior en los últimos años. Una cosa que ha sido muy bonita es que utilizamos la tecnología social y espiritual del Camino del Consejo. En casi todos nuestros eventos, los últimos años, mensualmente, hacemos círculos de palabra que también están presentes en todas las culturas humanas y tradiciones, como en distintos nombres, el círculo de tabaco, o ¿cómo le llaman en Colombia? círculo de palabra, Sí, mambiadero. tienen el mambiadero, ¿cierto? Hay muchas, muchas formas de nombrar esta tecnología social humana, tecnología espiritual humana, de sentarnos en círculo, de escuchar desde el corazón, hablar desde el corazón, suspender el juicio de la mente, intentar no preparar lo que vas a decir, sino que estar en el presente cuando hablas, respetar la diversidad y en ese encuentro de individuos con el tiempo, a los minutos, surge como una sabiduría colectiva o una conciencia de grupo, una conciencia colectiva que el individuo se disuelve en el nosotros. Y en ese espacio de profunda intimidad, de profunda confianza,
muchas veces hay personas que primera vez que vienen o que no conocen a otros sentados en ese círculo, pero como vemos algunos que lo hemos practicado por meses y por años, mensualmente, hay como un campo energético que nos permite ser humanos. Yo creo que eso también puede servir para definir el tiempo Kairos. En el tiempo Kairos yo puedo ser completa. No es solo mental, también está mi ser, mi historia, mi corazón presente. Puede ser más vulnerable a ratos, puede traer lo emocional y trae toda la sabiduría de mis ancestros. eh, y a la vez afecta a mis futuras generaciones. O sea, lo que estamos haciendo aquí y ahora en esta conversación está determinado por 7 generaciones de atrás y 7 generaciones hacia adelante. Y determina 7 generaciones para adelante. Y eso es lo que Joanna Macy hablaba como el tiempo profundo. Eh, Nuestra querida Joanna, que está en su vuelo de vuelta hacia el misterio, honrándola muchísimo y amándola muchísimo también en este momento, en el trabajo, la creadora del trabajo que reconecta, habla mucho del tiempo profundo y la definición es que en este presente, todo lo que yo hago fue creado por mis ancestros y toca a mis futuras generaciones. Hijos directos o no directos, no es un linaje solamente de sangre, es un linaje cultural también, o comunitario, ¿ya? Así que cuando yo creo que el ser humano está viviendo su totalidad, cuando el potencial del ser humano se desarrolla, la danza entre Cronos y Kairos es armónica. No es que hay que elegir entre uno y el otro. Y, y en el fondo en el Kairos yo me expando. Y de hecho al hablarte de esto, siento que me empiezo a expandir, mi centro energético en el bajo vientre empieza a vibrar, hay una invitación al silencio y a sentir más que a pensar, por ejemplo. Y sigo hablando porque nos estamos comunicando, sin embargo, la transmisión que ocurre entre palabras puede hablar mucho más que lo que dicen las palabras. ¿Se entiende? ¿Se entiende? No quiero interrumpir el silencio. Eh, ¿Te animás? Porque la trajiste 2 veces y bien puntualizaste que querías profundizar un poquito más y así nos llevas todavía un poquito más hacia el tiempo del Kairos, como dice Hierba Luz, que esta es una conversación muy del Kairos. Hablarnos un poquito más sobre el tiempo profundo de la tan amada Joanna Macy. Ujú. Llevarnos a lo profundo del tiempo. Mm. Sí, y cierro los ojos cuando te escucho porque, por un lado, no veo tu imagen, entonces me conecto con tu voz. Eh, y cada vez que entro ahí, mm, podemos decir quizá que una de las prácticas preciosas del movimiento de transición en todas nuestras reuniones, nosotros comenzamos con 2 minutos, 5 minutos de silencio antes de todas las reuniones. Aunque sean muy operativas y pragmáticas, siempre comenzamos con un silencio. De conectarnos, de llegar acá, de quizá conectar con el propósito de la reunión o el propósito de lo que nos convoca. Y después vamos como una ronda de check-in, que es una ronda de cómo estamos. Y también es un tiempo profundo, porque me encuentro con el ser humano que tengo al frente, más allá del rol que trae ese ser humano a la reunión y por qué ese ser humano está en esa reunión en ese momento tomando esas decisiones o creando esos proyectos. Y muchas veces me ocurre que cuando me invitan o invito al silencio del comienzo, me dan ganas de guardar silencio por minutos y horas.
Entonces tú me invitas ahora a eso y eso es lo que siento de manera inmediata. Es como un anhelo muy profundo, quizá personal y probablemente también colectivo, de guardar silencio. Uf, Ujú. 100%. Pero estamos acá para hablar, Anaí, qué pena. Si quieren, hacemos otro espacio que sea un círculo de meditación y respiración y silencio. Maravilloso. Pero acá vinimos fue para aprovechar el tiempo, Cronos Mm, y Kairos, para hablar. Qué mm, pena. sí. Bueno, aprovecho entonces y te pregunto, ¿qué con esto que me traes, porque traes, no que me traes, que nos traes y que me pone feliz, me hace resonar un montón, además, gracias, porque me siento la energía eh, diferente, entonces, gracias. ¿Qué tipo de libertad crees que nos traería cambiar la forma en la que nosotros medimos el tiempo? Creo que volver al tiempo natural, es decir, reconectarnos con los ciclos de la luna y los ciclos solares, es decir, las 13 lunas anuales del calendario maya y de muchos otros calendarios, de los celtas, el ciclo de la mujer, el ciclo de la vida. Eh, Ayer hablando con una amiga mapuche me decía que la luna simboliza la vida en la cosmovisión mapuche porque tiene que ver con el ciclo menstrual de la mujer. Eh, y el ciclo del sol anual con sus equinoccios y solsticios también. Yo creo que al volver al tiempo natural y reconectarnos con ese tiempo natural, tan importante para la siembra, por ejemplo, Mm, y la cosecha, eh, creo que vamos a reconectarnos con nuestra propia naturaleza como seres humanos, como volver a mi centro personal. Al volver al ciclo natural de la Tierra, vuelvo a conectarme con mi centro personal energético. Y al yo estar en mi eje energético, todo lo que hago cambia. Mis acciones, mis decisiones, mis relaciones, mi trabajo, todas mis relaciones cambian. La relación conmigo misma. Yo creo que ahí hay una gran libertad. Esa por un lado. Por otro lado, algo que yo he cuestionado muchísimo es ¿quién nos dijo que la semana tiene 7 días y que de los 7 días yo debo trabajar 5? ¿Quién nos dijo eso? Eh, ¿Y por qué yo estoy estructurada de esa manera? Como, ¿por qué solo 2 días descanso? Y claro, me parece como la Biblia, así como, ¡ah! Y nos dijeron algo de eso. Pero, ¿por qué creemos en esa estructura del tiempo? Esa es otra libertad, creo. Yo poder como dirigir mi tiempo y, por ejemplo, dedicarle mis mañanas a meditar, a hacer chikún, a salir a caminar, o mis tardes a cocinar, ¿cierto? A mirar el fuego. Aquí estamos en invierno y el fuego está prendido, lo estoy mirando en este instante mientras mi gatita está recibiéndolo y sentarme a contemplar eso. Esta es una de las prácticas, por ejemplo, de Joanna Macy, del tiempo profundo que puedo compartir, Seba, como para invitar ahí a nuestros amigos. me encanta. Muchas gracias. Sabes que mientras hablabas me hacías acordar, porque y me permito ahí hacer algo, comentar algo de autorreferencial. Ujú, Y es mi experiencia como padre con mi hija. Y cuando son nosotros, todos nosotros somos chicos, no tenemos una dimensión del tiempo. Y por más que aprendemos los días de la semana, yo tengo memoria de que por ahí mi padre desaparecía un montón de tiempo y por ahí eran 4 días mm, o una semana. Pero en mi cabeza, ese tiempo que mi padre no estaba, por ahí era, en mi cabeza dimensionaba un montón. Entonces, con mi hija lo que hicimos fue buscar la forma de que ella pudiera cuantificar el tiempo. Entonces, cuando yo me iba, entonces le decía, papá, vuelven 2 soles. Entonces así empezó a aprender los números. 2 soles eran 2 días. Pero si yo sabía que me iba a ausentar un mes, ¿cómo le digo que son 30 soles? No sabía
cuantificarlos. Entonces le decía, papá vuelve después de la próxima luna llena. Entonces en una luna llena, papá estaba de regreso. Y así es como ella empezó como a tener una conexión con los tiempos de presencia y ausencia, de ir y venir. ¿Y cuándo vuelvo a hacer esta actividad? En la siguiente luna llena. ¿O cuándo se vuelve? Y entonces esto lleva a otro tiempo natural, a tener una concepción del tiempo desde otra percepción. Entonces también quería como compartir eso porque para los niños la dimensión del tiempo es diferente. De hecho, muchas veces mi hija me habla de mañana diciéndome ayer, Mm, ujú, o ayer ajá, refiriéndose a mañana. Y me parece muy hermoso con esto, tejiéndolo todo con lo que decías antes de que el futuro está en la parte de atrás, porque no la vemos. Y ahí te están mm. dejando unos mensajes para ti muy hermosos, que si los quieres leer. Y voy a... mm, ujú. ¡Ay, Argentina presente! Un abrazo grande para allá. Y, Eh, sí, ujú, y ahí voy a tejerlo con el tema de lo laboral, del cronos, del tiempo de trabajo, la estructura, esto que decías, como en la Biblia, al séptimo día Dios descansó, entonces trabajó 6. Entonces nosotros ujú, tenemos que trabajar 6 como para equilibrar ahí. Si Dios lo hizo, nosotros también. ujú. Esta pregunta ya entrando un poco más en lo terrenal. ¿El tiempo como mercancía o moneda de intercambio? ¿El tiempo como arte y creación? ¿El Ujú. tiempo como? Y defínelo tú. Mm. Quiero volver a lo que decía la Jan Shinoda Bolen, que es una mujer que habló mucho de arquetipos femeninos, estudiando distintas diosas de distintas culturas. Y ella, usando de hecho a la diosa Afrodita y Venus para los romanos y los griegos, eh, habla de la conciencia a la luz de las candilejas, que es ese tiempo que desaparece, como en este encuentro, por ejemplo. Eh, y yo quisiera que nuestro tiempo de creación, de trabajo, también fuera eso, como cómo poder traer la pasión de la energía vital, de nuestro propósito de vida, a aquello que hacemos todos los días. Eh, Algunos dicen que estamos un tercio del día durmiendo, un tercio del día trabajando y un tercio del día entre las relaciones y las comidas. Eh, y cómo podemos traer esa pasión de Venus y pasión de Afrodita, de amor, de enamoramiento, de que aquello a lo que le entrego mi vida, porque mi tiempo es mi vida, ¿no? Sea Ajá. algo que le hace sentido a mi corazón. Eh, y poder, a veces no es tan fácil en ciertos trabajos, en ciertas rutinas, en ciertos contextos. Sin embargo, yo soy libre de decidir dónde pongo ese corazón, en ese rinconcito de posibilidad que tengo para traer amor y traer pasión a mis días, a todos mis días. Y ahí les voy a compartir esta práctica que se llama sentarse en el sitio o sentarse en un lugar, porque la puedo hacer todos los días y en cualquier parte, ¿ya? Y yo decido cuánto tiempo le dedico a ella. Y es una práctica en que eliges, y puede ser, por ejemplo, en mi trabajo o en mi casa, eh, elige un lugar donde te puedas sentar, o bueno, o acostar, o estar de pie, pero un lugar físico. Ojalá que te puedas sentar y permanecer ahí todos los días, por lo menos 2 minutos, 5 minutos, sé máximo media hora. Y la idea es que vuelvas todos los días a ese lugar en cualquier horario y te sientes 5 minutos. Y cuando te sientas el primer día, idealmente con los ojos abiertos, respira y contempla. Te vas a dar cuenta como de las formas de las cosas que te rodean, de los colores,
quizá de la temperatura, del olor. Y así el primer día, el segundo día, el séptimo día, el octavo día. Te vas a ir a sentar en ese lugar y vas a estar 5 minutos y quizá después 10 y así. Y cuando ya llevas un tiempo, empiezas a ver cosas que antes no veías. Y probablemente no solo ves afuera, sino que ves también adentro. Empiezas a darte cuenta de tus sensaciones corporales, quizá alguna emoción asociada a una sensación, quizá la conexión de un pensamiento con esa sensación y esa emoción, quizá ese pensamiento con un recuerdo o una fantasía de futuro. Todo eso que nos pasa por dentro, también lo vas a ver. Y te invito simplemente a permanecer ahí mirando afuera y adentro, sin juicio, intentando practicar el no juicio. Solo observa. Y así, si estás un mes, una luna, ¿qué tal si practicamos por una luna? Sentarme en un lugar por 5 minutos, siempre el mismo lugar, en cualquier horario, siempre el mismo lugar. Y nos cuentan de aquí a una luna más cómo les fue. Eso es muy poderoso. Eso es algo muy hermoso y que también lo utilizan mucho los pueblos originarios y los pueblos nativos de diferentes tradiciones, no solo originarios. De hecho, tiene mucho que ver con Oriente también, con la postura, al sentarse en un mismo lugar, en un mismo espacio. Es excelente. Tengo muchas más preguntas. Tenemos mucho menos tiempo, Cronos, mucho más tiempo, Kairos. Eh, Quisiera poderte hacer una última pregunta. Nos acabas de regalar una hermosa actividad e invitarte al cierre a que puedas, porque nos regalaste esta propuesta de sentarnos en un espacio. Durante la conversación nos regalaste otro ejercicio más. Entonces, para concluir, quisiera hacerte una última pregunta y que después de que concluyas con esa pregunta nos regales, como si te animas, algunos ejercicios, incluyendo este, ya podemos contar este como un ejercicio que podamos aplicar en nuestra vida diaria, cotidiana, en todo esto. ¿Sí? Entonces, la última pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es esto o cómo o qué significa esto de volver al tiempo como medicina? ¿Qué significa volver al tiempo como medicina, Seba? Yo creo que volver a los ciclos naturales significa volver al tiempo como medicina, a las 13 lunas, a los soles, a los solsticios y equinoccios. No por nada todas las culturas lo han celebrado. Algo ocurre en el acto ritual de celebrar equinoccios y solsticios, lunas llenas y lunas nuevas. Algo se alinea en los planos sutiles cuando mi cuerpo, mi persona, mi ser va y se junta con otros o sola, celebro la luna llena, celebro la luna nueva, celebro el solsticio y el equinoccio. Eh, Creo que eso es medicina por un lado. Y por otro lado, la medicina de ser dueña de mi tiempo, tomar decisiones, no entregarle el poder a otro de qué hago con mi energía, con mi vida, con mi tiempo. Eh, Tener esa conversación. Creo que nos da la libertad, también nos daría la medicina, y sé que esto último lo digo desde un gran privilegio de poder decidir de mi tiempo bastante. Y sé que hay muchos seres en este planeta y en esta sociedad que vivimos en una violencia estructural, socialmente visto, que no tienen la libertad de poder decidir. Sin embargo, siempre en algún rincón todavía tengo la libertad de poder elegir en un ámbito. Y ese es mi territorio. Y ahí yo mando en el fondo. Ahí tú tienes el poder de decidir qué hacer con tu energía vital. Eso se evita como tiempo, como medicina. Recuperar nuestro poder personal, recuperar nuestro tiempo, nuestra libertad y reconectar con la naturaleza. Y como prácticas, entregué ese regalito ahí del sentarse en el lugar.
Otras dos que hemos conversado un poco, quizá para llevarlos así a lo concreto, es la paradoja de incluye en tu agenda semanal un tiempo para estar fuera del tiempo. Ajá. Eh, Eso yo los invitaría y casi como yo uso el Google Calendar y tengo colores. Así cuando tengo reuniones de Transition Network International las tengo de azul, cuando son del Círculo de Transformación Cultural son moradas, cuando tengo pacientes de psicoterapia son verdes, y cuando tengo algo que es para tiempo fuera del tiempo, a veces son naranjas, otras amarillas, depende de lo que son, ya como cosas con los amigos o cosas para mí y la familia. Entonces invitarles ahí a sumar un color a su calendario. Eh, y por último, soy Carolina. La tía Ingrid pregunta. Carolina Beatriz, Anaí. Cariños para allá. Y por último, invitarnos a traer al presente 7 generaciones hacia atrás y hacia adelante. Cómo traer la conciencia en mis acciones diarias de que yo soy lo que mis bisabuelos y tatarabuelos han hecho. Yo soy la creación de ese sueño. Eh, y imagínense, si tengo a 4 abuelos detrás de mí, poniendo sus manos en mis hombros, bueno, mis padres, mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿cuántas personas determinaron quién soy hoy? ¿Cuántas culturas hay en mi ADN? ¿Cuántos territorios me marcaron para ser quien soy? Ya esa memoria está en mis células y de la de todos nosotros. Pero yo soy la hija de muchos, muchos, muchos seres y tierras y culturas. Y cómo mi acción del presente determina 7 generaciones hacia adelante. Entonces el poder de lo que yo elijo con mi libertad hoy día es determinante para 200 años más, o no sé cuántos son 7 generaciones. Así, es muy crucial. Y hoy día estamos en un tiempo histórico muy determinante también, especialmente en agosto, dicen los astrólogos, que estamos en un tiempo histórico muy determinante. Lo que la humanidad haga estos 30, 50 años va a determinar los próximos milenios. Así de importante yo creo que es este tiempo. Y es un honor estar viva, encarnada en este tiempo histórico, y a la vez es un gran desafío. Quizás uno de los tiempos más difíciles, porque cuando todo sigue igual, así la Edad Media que duró 1500 años, de alguna manera, aunque injusta, era segura, era clara, todos sabíamos dónde estábamos y a dónde pertenecíamos. Hoy día el cambio es tan grande que estamos todos siendo profundamente desafiados, la sombra está saliendo a la luz, ya están sanándose injusticia, el patriarcado está como en sus últimos momentos de vida, así, defendiéndose con toda la fuerza, sin embargo ya cruzamos el umbral. Y la nueva humanidad ya nació, solo nos queda como que vayamos viendo cómo efervece alrededor. Así que gracias, Evita, por acompañarnos y gracias a todas las personas que he ido leyendo ahí. No soy experta en Instagram para nada, soy un aprendiz, estoy aprendiendo esto de las tecnologías, entonces no los he podido leer a todos. Sin embargo, he visto nombres ahí, así que mucho amor para Yerba Luz, para la biodanza, para la universidad, wow, compañeros de la universidad, familia, qué lugar de encuentro esto del Instagram. Ay, muchas gracias Anaí, muchas gracias a todas las personas también que llegaron, que compartieron, que sumaron su granito, que es muy importante, sus comentarios. Agradecerte de vuelta tu tiempo, tu saber, tu sabiduría, por llevarnos de paseo por el Cronos y por el Kairos, más por el Kairos que por el Cronos en este momento. El Cronos fui más yo marcando los tiempos y tú el Kairos. Entonces, agradecer a todos por llegar, por conectarse. Este es un espacio nuevo que estamos abriendo, quiero recordarlo. Va a estar sucediendo una vez al mes, menos este mes, que este mes, el 29 de agosto, vamos a tener un nuevo espacio para compartir la sabiduría que emerge de todos nosotros y que va a ser un espacio en inglés
sobre una experiencia muy hermosa que es Caminando la Tierra por la Justicia, que es una experiencia que sucede en los países de Europa, exactamente en donde, Anaí, tú que conoces un poquito más al respecto. En Escocia tenemos a Eva y a Justin en 2 semanas más. La última semana de cada mes tenemos estos encuentros. Gracias, Evita. Muchas, muchas gracias por este encuentro y contarles que el próximo será en inglés, porque en septiembre va a haber una caminata que dura un mes, muy, muy bonita, y que tiene que ver con los irlandeses y los escoceses que salieron de Escocia y tuvieron que tomar otros rumbos y un dolor de colonización muy grande que hubo en esas tierras y que están haciendo esta caminata para reparar la herida histórica y para generar conciencia. Así que ahí estaremos. eh, y gracias, Seba, por esta invitación a estos lives. Gracias por trabajar juntos. Me encanta poder crear esto que creamos juntos y que compartimos con todos. Un abrazo grande, grande, grande. Y mucho Muchas amor hacia todas las direcciones. gracias y bendiciones. Se nos va el live y nos vemos muy pronto. Bendiciones, familia. Nos vemos en el siguiente live. Se cuidan hasta el 29. Gracias, Anaí. Gracias por tu palabra y tu saber, tu sabiduría. Bye, bye.